Todos siguen perplejos con la revelación de que esa waifu es Vegapunk, incluyéndome. Me lo imaginaba como una caricatura de Einstein. Ni en pedo me lo imaginaba como una mujer tan joven. ¿Qué carajo? ¿Por qué ese Vegapunk? Supongo que usa tecnología para mantenerse joven. Franky se emociona y dice que es su fan, y le cuenta que estuvo 2 años en su laboratorio en Baltimore. Eso había sido espectacular. ¿Recuerdan la historia de Franky? Para mí, esa historia fue una de las cosas más memorables de todo One Piece. Cuando el boludo toca el botón de autodestrucción del laboratorio y hay una explosión gigantesca, la música cambia a un tono sentimental y triste y aparece la voz del locutor diciendo que ese día va a ser recordado por siempre como la pesadilla de Baltimore, una de las pérdidas culturales más grandes de la historia de la humanidad. En fin, fue excelente esa historia. Todos los Mugiwara se vuelven locos frente a la waifu Vegapunk, pero Robin los baja del carro. Ella nunca bajó la guardia. Y se llama Lilith, como la primera mujer del folclore judío. Bueno, si vieron mi video anterior, esto es a lo que me refería. Este tipo de nombres que dicen mucha más información que una simple palabra. Nos puede decir en 1000 cosas esto. O sea, ¿es un robot de Vegapunk? ¿Tiene su conciencia? Dice que es imposible llegar a esta isla. Está infectado de reyes marinos controlados con tecnología. Los Sea Beast Weapons. Alguien llama a Waifupunk. Shaka se llama. Le dice que cometió un error. Esos no son piratas cualquiera. Son los Mugiwara. Su capitán acaba de convertirse en un emperador. Mirá ese espadachín. Su recompensa es de 1111 millones. Zoro, el cazador de piratas. Está calmado porque sabe que puede matarte en un segundo desde ahí. Con Nico Robin, la hija del diablo que está detrás, es lo mismo. ¿La hija del diablo? Nunca la llamaron por ese nombre. Era la niña demonio o el demonio de Ohara, pero nunca se la mencionó como la hija del diablo o la hija del demonio. Qué raro esto, ¿no? ¿O yo estoy mal? Porque ese apodo dice otra cosa. Su madre era el diablo, no ella. No sé, capaz estoy flasheando, pero estoy casi convencido que nunca la llamaron por ese nombre. Shaka, Punk 01. Es igual a los androides cantantes de Daft Punk. ¿Ese es Vegapunk? Vamos con Luffy y descubrimos que Bonnie es la hija de Kuma. Yo dije que era la esposa. ¿Por qué nunca le pegó? Bonnie menciona que vio a Sabo en Marijois. ¿Por qué se supone que es relevante mencionar esto ahora? ¡Arre! ¡Es la ciudad de los supersónicos! ¡Ah! ¡La mierda! Es increíble esta ciudad. Casas en el cielo dentro de cápsulas. Peces volando. Tubos aéreos que conectan los edificios. Semáforos suspendidos en el aire. Casas flotando. Es indescriptible. ¿Qué carajo todo esto? Está Godzilla luchando contra un Megazord. Nada tiene sentido. Es como una ciudad de juguete. Hasta vemos un joystick de Super Nintendo. Vuelvo a repetirlo. Oda es una de las mentes brillantes de la historia de la humanidad, a la par de Da Vinci o Einstein. Es un prodigio como Vegapunk, una mente que aparece cada 3 o 4 generaciones. No puedo creer la creatividad que tiene. A esta altura nos sigue sorprendiendo episodio tras episodio. ¡Mira lo que es esta isla! ¡Es un puto delirio! No puedo creer que estemos en el episodio 1091 y no se le acabe la creatividad. De hecho, todo lo contrario. Es como que recién está empezando a sacar la artillería pesada. Encuentran un helado gigante y los 3 glotones se vuelven locos. Pero era un holograma. Kilos de crema, dice Chopper. Lo amo. No lo pueden comer. Esto es como tocarle el culo a Luffy. Alguien tiene que pagar por semejante ofensa. ¡Qué pelotudo! ¡Arre! Luffy cambia de color.
Se volvió rojo. Es la primera vez que estamos viendo a Luffy desde que es Nika. Es algo relacionado con el despertar de su fruta, ¿no? Tiene que serlo. Le salió la bufanda de humo. O sea que sí, tiene la quinta marcha activa. Aparece una nena oveja gigante super kawaii. Dice que creó el sistema de refrigeración que convirtió esta isla de hielo en una isla tropical. ¿Es otro Vegapunk? Es re buena onda. Les enseña una máquina de comida y les da una hamburguesa de McDonald's con papas y Coca-Cola. Ah no, no es Coca-Cola, es Vega-Cola. Empiezan a comer todo lo que las máquinas les pueden ofrecer. Piden un plato tras otro. Y es espectacular la interacción de Bonnie con Luffy Chopper, que no acabe nunca. La nena oveja nos explica que es una máquina de comidas automatizada. Mientras tenga ingredientes, puede hacer 500 platos distintos al momento. ¿Qué carajo? Esta máquina espectacular es solo un prototipo. Dice que no pueden hacerla en masa por falta de personal. Lo mismo que con la temperatura de la isla. Si puede controlar la temperatura, puede poner todas las criaturas vivientes en ella. ¡A la mierda! ¡Puede acabar con el hambre del mundo! Quiere colocar todas las criaturas vivientes en una isla. ¿Eso no le suena a algo parecido al All Blue? ¿El sueño de Sanji? El All Blue se supone que es un mar donde viven todas las especies marinas juntas. Y la nena oveja golpeó al holograma. Dice que lo hizo con esos guantes de presión de luz. La luz deja de ser algo que solo se puede ver. Incluso la palabra real es un concepto desfasado. Atlas, Punk 05. ¿Atlas? Como el general en jefe de las fuerzas armadas de los titanes en la guerra contra los dioses olímpicos, en la Titanomaquia. Al finalizar la guerra, con el triunfo de los olímpicos, Atlas fue condenado a cargar la cúpula celeste sobre sus hombros. Condenado a cargar el peso del mundo por toda la eternidad. ¿Este personaje tiene algo que ver con eso? Che, esto fue buenísimo. 9.5 de 10. Separar la tripulación y dejar a Luffy con el nuevo super fichaje Jinbei es una decisión espectacular. Qué alegría verlo como parte de la tripulación. Me da una sensación de seguridad tremenda. Y encima está con Bonnie, que tiene una fruta rotísima. Todo está bajo control. Nada puede salir mal. ¿No?